Muy buenas tardes, chicos. Justamente el día de hoy tenemos la clase con el doctor José Luis Cornejo en cuanto a ética e investigación. A una semana justamente del examen. Doctor Cornejo, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Ok, le damos paso, doctor. Es todo tuyo. Perfecto, gracias, muchas gracias. A ver, vamos a esperar un par de minutos y iniciamos. Bien, ¿qué tal? Nuevamente los saludo de forma muy cordial. Un gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar la temática relacionada justamente a esta semana 7, que, que tiene por título Ética en Investigación y Desarrollo Sostenible. Y también vamos a complementar con los que son principios éticos sobre el uso de inteligencia artificial en investigación científica. Sabemos que en la actualidad en la utilización o el desarrollo de ciencia o de nuevos conocimientos, de alguna manera está siendo complementado o desarrollado con el uso de herramientas que contienen pues cierto grado de inteligencia, ¿no? Primero que todo, pues hay que tener en cuenta que para que una investigación sea exitosa, se tiene que generar un nuevo conocimiento, ¿ok? Ya sea presentando nuevos resultados o ya sea desarrollando una nueva metodología. Bien, y esto conlleva ciertamente eh, se podría decir, apoyarse, ¿no? Apoyarse de lo que en la actualidad está muy en boga, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Pero también hay que tener eh, ciertas discrepancias, ¿no? Con el uso masivo de esta tecnología, ¿no? Porque ciertamente la inteligencia artificial no va a llegar en un momento a pensar exactamente como una persona, ¿ok? O sea, la inteligencia artificial no va a llegar a pensar como tú mismo, por más que la inteligencia artificial pueda hacer una base de datos prácticamente infinita, ¿no? Entonces, el hecho de que la inteligencia artificial no pueda llegar a pensar como tú mismo,
puede llegar a generar algún tipo de error, ¿no? Error en los resultados que te va a dar esta herramienta, ¿no? Bien, y bueno, vamos a iniciar de esta manera, pues, esta presentación. Bien, vamos a tratar estos temas, empezando por generalidades, continuamos con antecedentes, luego vamos a ver eh, ciertos aspectos históricos que determinaron que el tema de la ética pues se desarrolle como un estándar, tal vez no solamente en medicina, ¿no? Sino posteriormente en otras ramas del conocimiento, ¿no? Lo interesante es que se puede decir, ¿no? Que los mismos estándares de investigación que actualmente rigen en diferentes áreas de la ciencia, mayormente tienen sus inicios en la aplicación en el área de las ciencias de la vida, de la biología, ¿no? La medicina, y que luego esto conlleva a ser adaptado y pues se lleva, por ejemplo, al área de la ingeniería u otras áreas, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Bien, luego vamos a ver, como dice aquí en el punto 6, ética en publicación científica, y por último vamos a terminar con inteligencia artificial y la ética. Bien, dentro de los que son generalidades es importante tomar en cuenta qué es la ética, ¿no? Pues según diferentes autores, cada uno ha llegado a desarrollar o determinar dándole cierto significado a lo que significa ética, ¿no? Pero pues ya depende de cada uno, de cada autor, cómo puede llegar a adaptar alguna de estas generalidades, ¿no? O definiciones, ¿no? Que lo podemos incluso o sea, trayéndolo a nuestros días, a nuestra cotidianidad, podemos decir que hablamos de ética cuando el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer y o evitar para conservar una estabilidad social, o incluso son reglas, normas o consensos por las que se rige y se juzga el comportamiento. Se podría decir que la ética es como tener una conciencia, ¿no? Siempre tu conciencia te va a decir por dónde estás yendo, ¿no? Si estás haciendo mal o estás haciendo bien las cosas. Bien, veamos. Al menos dentro de medicina, cuando hablamos de ética, estamos tratando de procurar que haya un beneficio del paciente, no perjudicar al paciente, haya justicia en la administración de los recursos y también la equidad del sistema médico, ¿no? Que incluye respetar la autonomía del paciente. Estos son pilares, bien, que ustedes como estudiantes de medicina y futuros médicos siempre tienen que llevar consigo eh, eh, hacia, ¿no? Hacia su vida profesional, hacia la práctica clínica, ¿no? Y también hacia su entorno personal. Existen organismos que plantean, ¿no? Que proponen ciertos aspectos de estandarización de la ética, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Asociación Médica Mundial que planteó el Código Internacional de la Ética Médica. Y ustedes, como pueden ver aquí, ¿no? En el segundo párrafo dice, ¿no? La Asociación Médica Mundial, el organismo que propugnó esta serie de normas originadas en el año 1949 y enmendadas en distintos congresos en los años 1968 y 1983. Es importante que ustedes lleguen a descargar este documento y lo vayan revisando. También tenemos que el médico no solamente pues tiene que ser competente en los aspectos del conocimiento, ¿no? Sino también tiene que haber muy buenas habilidades que tiene que ver, como les mencioné hace un momento, ¿no? Con el paciente, valores con el entorno, ¿ok? Ustedes siempre tienen que de alguna manera tratar
que los pacientes sean atendidos de la mejor manera posible, ¿no? Hacer que los pacientes eh, se pueda respetar los derechos de los pacientes, ¿no? Y no solamente de tu paciente, ¿no? Sino también de las personas con las que trabajas dentro de de tu entorno, ¿no? De tu entorno de tu hospital, entorno clínico, etcétera. También, por ejemplo, ¿no? Es importante que eh, reconocer, ¿no? La función en la educación de la opinión pública, ¿ok? La forma en cómo ustedes van a tener que obrar con los pacientes, ¿bien? Buscar atención y cuidados apropiados si sufre de una enfermedad mental o física también, ¿no? O sea, ciertamente, eh, por ejemplo, ¿no? Yo hace muchos años atrás conocí la historia de un cirujano, cirujano peruano, que ya estaba retirado, más o menos tenía casi 70 años. Y él justamente se había retirado porque por cuestiones, unas depresiones, ¿no? Por temas familiares bastante críticas, bueno, entró en temas del alcohol y no pudo dejar su vicio, ¿bien? Y entonces, ciertamente, ese cirujano tomó, o sea, hizo una introspección, ¿no? Que ciertamente, pues, hizo una valoración personal que cómo va a hacer una cirugía, cómo va a empezar, cómo va a continuar haciendo cirugías si no puede salir de ese estado anímico, ¿no? Con esos vicios en los cuales se encuentra, ¿no? Entonces tuvo que dejar la práctica clínica y se tuvo que retirar. Bien, entonces, eso es una parte de la ética, ¿no? O sea, ustedes siempre tienen que tener en cuenta también, le agregamos aquí un punto más, ¿no? Ustedes tienen que conocerse a sí mismos, ¿bien? Ese es un punto importante, ¿no? Bueno, aquí también hay otros puntos importantes, ¿no? De que considerar lo mejor para el paciente cuando ustedes prestan atención médica, ¿no? El médico no debe, dice, ¿no? Claro, efectivamente, pues no vas a intentar algún tipo de acción o coacción, ¿no? Con un paciente, ¿no? Eso es eso está prohibido, ¿no? Bueno, para la carrera de ustedes, más que tal vez en otras carreras, ya que ustedes tienen contacto directo con las personas, ¿no? Bien. También, como les decía, ¿no? No solamente es valorado el entorno personal o el entorno más próximo a ustedes, sino también que ustedes sepan actuar con las diversas profesiones relacionadas con la salud u otras profesiones, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que yo estoy en la rama de la bioingeniería, la ingeniería biomédica, y en mi caso, yo he colaborado, ¿no? Dentro de hospitales, dentro de centros médicos, clínicas, en el área del equipamiento biomédico, ¿no? Y por mi parte, yo he tenido que pues, entablar conversaciones, coordinaciones, gestión, entre otros puntos, en conjunto con médicos, ¿no? Entonces, el médico, para que yo lo pueda entender al médico, ¿ok? Y para que el médico pueda entenderme a mí, ¿no? Entonces, hay un tema de una gestión personal, una gestión bajo las normas éticas, ¿bien? Donde pues, puede suceder muchas cosas con respecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo recién eh, entraba en el tema pues, de la salud, yo recuerdo, yo entré a un hospital, ¿no? Un hospital a hacer prácticas cuando todavía estaba en el último año de ingeniería mecatrónica. eh, y justamente había una empresa que vendía equipos médicos, ¿bien? Y
Y yo recuerdo, o sea, yo no lo vi directamente, sino me lo comentó un colega que en ese tiempo era mayor que yo, ya tenía varios años trabajando como ingeniero biomédico en un hospital. Me comentó que esta empresa, o sea, recibía los equipos médicos, bien, pero llegaban a Perú sin una etiqueta, bien, sin la etiqueta con la cual debería entrar al hospital, bien, para que ya el hospital adquiera el equipo y empiece a ser utilizado. ¿Y qué pasa, no? Esta empresa eh, eh, creaba sus propios stickers y lo pegaba en esos equipos, ¿no? Como para poder falsear las cosas y que al final pues sea tomado como que el equipo está se puede decir, que no es de segunda mano, ¿no? Felizmente no, son equipo, no, no eran un equipo de cirugía, porque para equipos de cirugía sí tendrías que tener especial cuidado, pero eran equipos relacionados con tipo signos vitales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esos son normas éticas, ¿no? Y en el caso, ¿no? Póngase en el caso que los médicos que están adquiriendo ese equipo para su hospital, por ejemplo, los directores médicos, y sepan ese tipo de, de gestiones erróneas o sea, de parte de la empresa que vende los equipos médicos, ahí estaría actuando mal el médico, ¿no? Estaría actuando de una manera antiética, ¿no? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar, no? Que ustedes como médicos no solamente, o sea, van a dedicarse yo veo al paciente, lo curo y ya está. No, no, sino que el médico tiene que primero ser capaz de generar conocimiento, hacer investigación, generar papers. Además de eso, que sea capaz de saber gestionar no solamente sus citas que tiene con los pacientes, sino también sea capaz de gestionar el entorno clínico, las, se puede decir, los procesos de gestión dentro de un hospital, ¿bien? Y que también sepa poder gestionar a los que son las diferentes carreras con las cuales va a tener que entablar conversaciones o coordinaciones para que al final todo su entorno, ¿ok? Todo su entorno próximo, ¿no? Y su entorno más lejano dentro del mismo ambiente, pues sea exitoso. Bien, y todo eso tiene que estar respaldado por las normatividades éticas. Bien, ahora vamos al segundo punto, ¿no? Que son los antecedentes. Como les mencionaba al inicio, se tiene diferentes acontecimientos históricos, ¿no? Que de alguna manera han llegado se puede decir, a resultar, ¿no? En la creación de normatividades éticas, ¿no? Que son puntos importantes en la historia, ¿no? Que sí les recomiendo que ustedes profundicen en eso, lo lean y lo entiendan a mejor detalle. Por ejemplo, ¿no? Está el estudio Willowbrook, que se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Para determinar el objetivo del estudio en el curso natural de la enfermedad y recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Eso ha sido bastante crítico, ¿no? O sea, los pacientes tenían una enfermedad y no recibían algún tipo de cura, ¿no? Entonces ahí ustedes, por ejemplo, dicen, ¿no? Se descubrió que existían dos tipos distintos de hepatitis A y B. Bien, y ahí ustedes lo pueden leer. Esto lo pueden ustedes leer. Luego tenemos el caso Tuskegee. En este caso igualmente tiene que ver dentro del entorno de Estados Unidos, eh, donde dice, ¿no? En 1930 esta cantidad de personas no, perdón, firmaron en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos para recibir tratamiento médico gratis. El Servicio de Salud Pública estaba haciendo un estudio sobre los efectos de la sífilis y nunca se los comunicó a los firmantes que padecían sífilis. Entonces, se les dijo que tenían la sangre mala y se les negó el acceso al tratamiento. ¿Ok? Y bueno, después de esto, se tuvo bastantes resultados eh, complejos, ¿no? Y de ahí es donde sale la historia del estudio de la sífilis.
Y lo que nos importa en este momento, ¿no? Para esta presentación es que en 1996 se hizo la revisión del caso por los comités de éticas locales. Y ahí es donde entra, ¿no? El tema de eh, la promulgación posterior, ¿no? A la mejora de los estándares de ética. Bien, luego se ve bueno, se hicieron unas disculpas después de muchos años, ¿no? Acerca de este tema tan delicado, ¿no? Luego tenemos el caso Brooklyns, que tiene que ver con que inyectaron subcutáneamente células cancerosas a 22 pacientes ancianos sin su consentimiento. Bien, y pues se informó a los pacientes de lo que se hacía con ellos, aunque a algunos se les dijo que estaban colaborando en una investigación. Claro, eso pues definitivamente es antiético, ¿no? O sea, todo lo que ustedes vayan a realizar en su ambiente clínico, su ambiente médico, tiene que ser informado a los pacientes. No le puedes dar una pastilla, ¿no? Y en contra de, o sea, si es que el paciente no sabe, ¿no? Todo tiene que ser de manera consciente. Bien, experimentos nazis, ¿no? De aquí es donde entra a tallar mucho tema ético, ¿no? Porque justamente ustedes saben que en este caso, ¿no? Los nazis eh, realizaban experimentos en contra de la voluntad de muchas personas, ¿no? A la fuerza, ¿no? Que si bien es cierto, con este tipo de estudios hicieron muchos descubrimientos respecto a la salud, también esto conllevó a la promulgación de muchos estándares, ¿no? Estándares relacionados con la ética. Bien. Y ahí es donde sale el código de Nuremberg. ¿Ok? Los invito a que ustedes puedan luego leerlo. Bien. Que es muy interesante, ¿no? La forma en cómo la parte histórica, hace un vuelco, ¿no? Para llevarlo a la ética en general, la ética en general. Ujú. Luego tenemos la Declaración de Helsinki, que ya eso tiene que ver con la promulgación misma de las estándares de la ética. Bien, este se puede decir que es el documento fundamental en el campo de la ética de la investigación biomédica. Ok, entonces los invito también a que ustedes puedan leerlo, puedan revisarlo. Aquí también hay una línea de tiempo, ¿no? Con respecto a diferentes subtemáticas que conllevan a los temas éticos. Tenemos también el reporte de Belmont, eh, donde se busca el tema del respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Si ustedes se dan cuenta que todo este tema de la ética se puede resumir en los años 1900 al año 2000 aproximadamente, ¿no? Bien, entonces es importante que ustedes, o sea, con el reporte de Belmont, el respeto a las personas, el consentimiento informado, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? Cuando van a hacer una cirugía, ustedes tienen que hacerle firmar al paciente el consentimiento informado. Bien, entonces es allí más o menos donde tiene sus inicios en poder presentar este formato, ¿no? Este documento. Luego tenemos em, la evaluación cuidadosa del riesgo-beneficio. Bien, ustedes, o sea, tienen que ver que no deben de hacerle daño al sujeto, deben de prevenir el daño, evitar la malicia y promover la bondad. Y la justicia se basa en la selección de los sujetos a estudiar, donde, por ejemplo, ¿no? Se debe tratar a los sujetos imparcialmente. Es un punto importante también. Por ejemplo, ¿no? Dice, ahora entramos al punto de ética en la publicación científica. ¿Qué es la ética en la investigación? Se puede decir que eh, el propósito fundamental es examinar los principios morales que deben de guiar la conducta de los investigadores al planificar, ejecutar, analizar y difundir sus estudios, especialmente cuando involucran seres humanos o animales. Su propósito es proteger la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes, garantizando la validez científica y la contribución al bien común mediante una práctica responsable y transparente.
Aquí ustedes pueden ver los principios fundamentales de la ética, ¿no? Tenemos la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la integridad, ¿no? Y cada uno tiene aquí su respectiva definición, ¿no? Y estos están basados, ¿no?, en la Declaración de Helsinki, que ya les mencioné hace un rato, ¿no? Hace un momento. Y aquí un breve ejemplo médico, ¿no? En la parte, en la columna de la derecha. También es importante, ¿no?, que ustedes sepan que, por ejemplo, ¿no?, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene sus objetivos de desarrollo sostenible, que, por ejemplo, tenemos el objetivo de desarrollo sostenible 3, el 10 y el 13, ¿no?, que tiene que ver justamente con la búsqueda de los temas éticos, ¿no? Eso es un punto muy importante, ¿no? Luego tenemos acá un caso para que ustedes lo puedan revisar ya en tranquilidad, ¿no?, en sus casas, ¿no? Dice aquí, ¿no? Un caso de investigación sin aprobación ética. Un tesista de medicina desea evaluar los niveles de estrés en internos de hospitales públicos. Comienza a aplicar encuestas sin haber solicitado revisión del comité de ética ni tener consentimiento informado aprobado, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes pueden tener las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué principios éticos se han vulnerado? ¿Qué riesgos se enfrenta el investigador y los participantes? ¿Qué pasos recibieron o qué pasos debieron haberse seguido desde el inicio, ¿no? Siempre es importante, recuerden, que si ustedes van a desarrollar una investigación y esta investigación va a tener implicancias directas en pacientes, ¿no?, o al menos, bueno, al menos en el caso de medicina, todo lo que tenga que ver dentro de sus investigaciones de ustedes, de alguna manera tiene que pasar por un comité de ética. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, ahí ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, ¿no? Acá ustedes pueden ver que la Universidad Ricardo Palma, dentro de la Facultad de Medicina Humana, existe el Comité de Ética e Investigación. Bien, que ustedes cuando vayan a desarrollar sus tesis, que está por aquí, está aquí, cuando vayan a desarrollar, cuando terminen, ¿ok?, de realizar su propuesta de proyecto al final del semestre, si está terminado, tranquilamente ustedes lo pueden enviar para que sea evaluado por el comité de ética, bien, de su facultad. Y cuando ustedes ya lo quieren llevar a ejecutar en el centro de salud, por ejemplo, ustedes tendrían que volver a pasar por el comité de ética de ese establecimiento de salud y tienen que probarles para que recién ustedes puedan hacer la ejecución de su proyecto. ¿De acuerdo? También aquí hay un punto importante, ¿no? Justamente aquí. En Perú hay una resolución que involucra las consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos, ¿no? Ahí está, para que ustedes puedan revisarlo. Y también la OMS eh, publicó las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con seres humanos. Recuerden que el compromiso ético del investigador con sus respectivas publicaciones científicas, ¿qué va a hacer? Va a contribuir al aumento de los conocimientos que se van incorporando a las competencias profesionales y a la buena práctica clínica. ¿De acuerdo? Es importante evitar la invención, ocultación, manipulación o falseamiento de datos. Por ejemplo, ¿no?, ya que ustedes trabajan con bases de datos de hospitales, no pueden, si por ahí les falta información, no pueden inventar. No pueden inventar, o sea, de ninguna manera, eso no es factible. Bien, recordarles que aquí, dentro de la estructura de su plan de tesis, involucra una parte de aspectos éticos. Luego tenemos aquí el punto número 7, inteligencia artificial y ética, ¿no? Les recomiendo que vayan a revisar la página web de la UNESCO, justamente que se llama esa parte ética de la inteligencia artificial. Muy bueno, que les va a servir a ustedes para que puedan complementar los saberes que ahora les estamos comentando, ¿no? Aquí también pueden ver ustedes cuál ha sido
el desarrollo de la inteligencia artificial a través del tiempo que aproximadamente inicia en 1950, ¿no? Con el test de Turing, que esto ustedes ya luego lo pueden investigar. Y actualmente existen diferentes herramientas, ¿no? Para el uso de inteligencia artificial. O sea, no solamente el ChatGPT o todas las herramientas virtuales que funcionan como si fuese un chat, ¿ok? Eh, Sería en este caso inteligencia artificial, ¿no? Sino, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes, eh, por ejemplo, ¿no? Yo estoy actualmente haciendo una investigación que detecta, ok, detecta los lunares malignos, ok, lunares malignos en la piel. Y esta investigación, pues ahí no voy a poner ChatGPT, ¿no? Sino ahí se aplican algoritmos. Generalmente se utiliza un código de programación, un lenguaje de programación que se llama Python, que incluso en medicina se utiliza para temas de estadística, Python, donde pues ahí las herramientas que se utilizarían son el reconocimiento de imágenes, ¿bien? Y pues, pues con algoritmos se puede llegar ahí a tratar de ver, ¿no? Los colores, ¿no? De los lunares, etcétera, ¿no? Para poder definir, ¿no? Que ciertamente no es algo fácil, ¿no? Pero con esto les voy dando ciertos alcances, ¿no? De las diferentes aplicaciones que se pueden encontrar en inteligencia artificial, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Inteligencia artificial para para el robot Da Vinci. Ustedes han escuchado del robot Da Vinci, que es el robot ampliamente conocido para cirugía, ¿no? El robot Da Vinci tiene ciertos sensores, ¿ok? Que permiten que el cirujano, por más que su mano pueda temblar al momento de hacer el movimiento, ¿ok? Puedes, se puede decir que los brazos del robot eh, eliminan ese movimiento de las manos del cirujano y no tiembla, pues el robot no llega a temblar. Entonces, para que puedas lograr hacer, para que ese robot no llegue a temblar, porque ustedes saben que los brazos del robot lo mueve la mano del cirujano, ¿no? Con una especie de joystick o un mando de control remoto. Entonces, para hacer eso, se utiliza inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que de alguna manera esos brazos robóticos vayan, o sea, predicen el temblor de la mano de la persona, ¿ok? Y lo suprimen al momento de que el robot se mueve. Bien. Aquí igualmente, pues, dice que es la inteligencia artificial. Bien. Generalmente inteligencia artificial lo llevamos al lado de la informática, de las ciencias de la computación. Bien. ¿Para qué? Para que puedas llegar a tomar buenas decisiones. Bien, aquí ustedes pueden ver tres bloques importantes de cómo la inteligencia artificial puede ayudar, ¿no? Puede ayudar en gran manera, ¿no? En gran manera para la gestión de la investigación, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿usted utiliza inteligencia artificial o el ChatGPT o otras herramientas de estos de tipo chat para escribir sus papers? Personalmente, no. Yo no utilizo, o sea, ¿para qué utilizo yo ChatGPT? Si, por ejemplo, ¿no? Yo quiero conocer definiciones de temas muy complejos, ¿ok? Entonces yo le digo, mira, ¿qué significa esto? Ya, y me da una noción, ¿no? O si no le digo, ya, la verdad me hago un ejemplo para poder entender mejor, perfecto. Pero para poder redactar, en general, yo no utilizo ChatGPT. ¿De qué manera sí se podría utilizar ChatGPT? Por ejemplo, ¿no? Estás desarrollando las preguntas PICO, ¿ok? Para hacer la revisión, artículo de revisión. Y o sea, sí es completamente válido. Por ejemplo, yo soy revisor para revistas de la editorial Nature y sí es completamente válido, ¿ok? Pero únicamente para que tú puedas entender cómo se puede generar las preguntas Peacock. Puedes hablar con el ChatGPT y te da las preguntas Peacock y a partir de ahí puedes, para que puedas generar una mejor comprensión en el desarrollo de tu tema. Pero ciertamente esas preguntas Peacock generadas no vas a copiar y pegarlas en el paper.
No, eso no es viable, si no las tienes que adaptar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay revistas Q1 que te dicen, ¿no? Usted ha utilizado inteligencia artificial para desarrollar alguna parte del paper, para la redacción de alguna parte del paper, y pues si lo has utilizado tendrías que decir que sí, ¿no? Y, o sea, esto puede conllevar, dependiendo de la revista, que sean mucho más críticos en la revisión, pasen tu trabajo por Turnitin, por Authenticate, que es otro tipo que es parecido al Turnitin, ¿no? Y bueno, conllevaría una revisión mucho más sofisticada, mucho más detallada de tu paper, que podría eh, resultar en un rechazo. Bien, por eso yo personalmente, yo sí les digo que yo no utilizo ChatGPT para la redacción de, se podría decir, de los textos, bien, de los papers. Aquí ustedes pueden ver otras aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿ok? Que para que ustedes tengan una noción, ¿no? Ciertamente tenemos riesgos. Estos riesgos pueden llevar a influir, ¿no? En la privacidad, en la confidencialidad, en la discriminación algorítmica, en la falta de transparencia, en resultados sin validación clínica, ¿no? Y el estudiante o el futuro profesional debe de anticipar estos riesgos desde el diseño, desde su tesis, o sea, póngase el caso de para que ustedes hagan la tesis, ¿no? Y someter su protocolo de evaluación de ética institucional, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente ustedes van a poder verse tentados con el uso del ChatGPT para un paper, sino para sus tesis, ¿no? Sus tesis de pregrado, tesis de posgrado, y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Con el uso del ChatGPT, entre otros. Principios éticos aplicables al uso de inteligencia artificial en tesis médicas, dice, ¿no? La UNESCO, la OMS y otros organismos internacionales te dicen, ¿no? Los principios son los siguientes: transparencia, responsabilidad, justicia y equidad, privacidad y seguridad. Si esto lo llevamos a su tesis, por ejemplo, sería, ¿no? La transparencia sería: el tesista debe de explicar la lógica del algoritmo y su interpretación. La responsabilidad, asumir las consecuencias, ¿ok? Tus consecuencias pueden ser fatales, ¿ok? Si es que utilizas ChatGPT para redactar tus textos. Luego, justicia y equidad, seleccionar datos diversos y sin sesgos. Privacidad, proteger la identidad del paciente y anonimizar la información. Y seguridad, validar los resultados antes de emitir conclusiones clínicas. Aquí, por último, una diapositiva con un caso práctico, ¿no? Dice, ¿no? Un tesista de medicina desea desarrollar su tesis dando un algoritmo de inteligencia artificial para predecir el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos jóvenes. Utiliza una base de datos que obtuvo de un hospital sin firmar convenios ni contar con aprobación del comité de ética. Además, no documenta cómo fueron seleccionados los datos ni si el modelo ha sido validado. ¿Ok? Como dije, ¿no? La inteligencia artificial no solamente es el ChatGPT. La inteligencia artificial es, por ejemplo, ¿no? Aplicar algoritmos de Machine Learning, algoritmos de Deep Learning, que, por ejemplo, hay médicos especializados en bioestadística que dominan justamente todos estos temas, ¿no? Y ahí sí se aplica inteligencia artificial. Y, por ejemplo, justamente este caso práctico que les muestro aquí puede ser una adaptación, ¿no? De el uso de inteligencia artificial con algoritmos, puede ser bioestadística en una tesis de un médico, ¿no? Un estudiante de medicina que puede haberse especializado durante la carrera en bioestadística. Bien, entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que ciertamente evalúan el escenario, ¿no? Y efectivamente se ven que puede haber varias fallas críticas en el proceso, ¿no? Primero, la violación del principio de privacidad, la falta de transparencia, el riesgo de sesgo y recomendaciones para los tesistas, ¿cuáles serían? Presentar un protocolo detallado ante el Comité de Ética e Investigación antes de recolectar o analizar los datos, además de garantizar acuerdos formales de uso de datos con los centros de salud y posteriormente incluir en la tesis un análisis del funcionamiento, limitaciones y riesgos del modelo de inteligencia artificial empleado. Recordar que el uso de inteligencia artificial en investigación médica ofrece enormes beneficios, pero refiere a aplicar principios éticos sólidos para evitar riesgos.
el investigador debe de asumir la total responsabilidad y garantizar un uso transparente, justo y seguro. Bien, entonces con ello hemos concluido la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que tengan? Bien, entonces, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase del día de hoy y nos estamos viendo, bueno, al menos con mis alumnos, el día miércoles. Cuídense, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, cuídense. Gracias.